El Crisol de Toledo. Una confesión americana. Soy un oficial de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América. Cuento con más de 18 años de experiencia en las principales unidades de asalto. He pasado por campos de batalla reales, en Irak y Afganistán, en numerosas ocasiones, liderando equipos para irrumpir y despejar edificios en ciudades repletas de enemigos. Hemos entrenado el combate urbano bajo los estándares más estrictos de la OTAN. Se nos enseña a hacer máquinas de precisión, entrar rápido, despejar habitaciones velozmente, asegurar el área y retirarnos victoriosos. Cuando se me ordenó viajar a España para realizar un entrenamiento conjunto con sus fuerzas especiales, mi equipo y yo sentimos respeto como aliados, pero en el fondo, no esperábamos aprender mucho. En nuestra mente, el combate urbano era una ecuación resuelta con tecnología, velocidad y procedimientos claros. Contamos con drones, cámaras infrarrojas térmicas, sistemas de comunicación de vanguardia. Tenemos POE probados en incontables campos de batalla reales. Creemos que el combate urbano se trata de dominio, tomar puntos clave, usar fuerza superior y obligar al enemigo a rendirse. Creemos que la velocidad es la clave para la supervivencia, la lentitud es la muerte. Aterrizamos en España con plena confianza. Pensamos que iríamos más a compartir experiencia que a aprender. En el avión, bromeábamos, diciendo que tendríamos que enseñar a los españoles cómo irrumpir y despejar una habitación al estilo americano auténtico. Pero cuando el entrenamiento comenzó, todo cambió. Empezamos a sentir una pequeña incomodidad que crecía lentamente. Nosotros, que estábamos seguros de comprender el combate urbano por completo, empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué era lo que hacía que unas fuerzas especiales estadounidenses como nosotros tuvieran que reescribir nuestra perspectiva del combate urbano? ¿Qué hizo que pasáramos de llegar con risas y confianza a irnos con un silencio sereno y un respeto profundo? Esta es la confesión de un oficial americano que creía saberlo todo, hasta que conoció los métodos de entrenamiento singulares de las Fuerzas Especiales Españolas. Métodos que no nos enseñaron a ganar rápido, sino a sobrevivir de forma sostenible en una ciudad compleja, como si fuera un organismo vivo. Antes de llegar a España, mi equipo y yo estábamos completamente seguros de que entendíamos el combate urbano mejor que nadie en el mundo. Fuimos entrenados en el sistema más detallado y estandarizado. Las Fuerzas Especiales de EEUU fueron creadas para ser una máquina perfecta. Todo se convierte en un POE claro. Hay listas de verificación para seguir en cada situación, y simulacros practicados hasta convertirse en instinto. El combate urbano, a nuestros ojos, era un mapa 3D, con ángulos de disparo o embudos, puntos de entrada, rutas de movimiento y puntos de control. Vemos cada edificio como un conjunto de habitaciones que deben despejarse una a máxima velocidad. Nuestro dicho común era velocidad, sorpresa, violencia de acción. La velocidad, la sorpresa y la violencia de la acción son el corazón de la victoria. Lo habíamos logrado incontables veces en Irak, irrumpiendo y despejando casas llenas de enemigos en menos de 5 minutos. En Afganistán, tomamos áreas clave en medio de feroces combates. Creemos que la velocidad es lo que nos salva. Si somos lentos por unos segundos, podríamos morir. Confiamos plenamente en la tecnología. Gafas de visión nocturna, térmicas, pequeños drones, sistemas de comunicación en tiempo real que conectan a todo el equipo, haciéndonos sentir que tenemos a Dios observándolo todo. Pensamos que los enemigos sin este equipo están obsoletos y que siempre seremos superiores. Creemos en el dominio del espacio. Si tomas los puntos clave, controlas las calles principales y evitas el movimiento enemigo, has ganado. Entrenamos el método de asegurar y mantener. Tomamos y mantenemos el control, y luego esperamos refuerzos, o nos retiramos de forma ordenada. Nunca perdimos un ejercicio de combate urbano en los últimos 10 años. Hemos entrenado con unidades especiales de muchos países aliados, Reino Unido, Australia, Israel, y casi siempre fuimos los más rápidos,
los que obtuvimos la puntuación más alta y recibimos elogios de los instructores. Con toda esta experiencia y éxito, nuestra confianza rozaba la arrogancia. Pero lo que no solíamos mencionar, ni siquiera en conversaciones internas del equipo, eran los puntos ciegos ocultos. No hablábamos mucho de la fatiga acumulada por patrullar ciudades durante semanas, meses. Hablamos de victoria, pero no de las noches durmiendo en ruinas sabiendo que la gente de la ciudad nos odia. No hablamos de la presión psicológica de tener que decidir en una fracción de segundo si la persona frente a la puerta es un civil o un enemigo. Entrenamos esto, pero en la realidad nunca es tan claro como en los simulacros. No hablábamos mucho de la línea moral que se difumina lentamente cuando estás en una ciudad densamente poblada. Sabemos que a veces el uso excesivo de fuerza puede causar arrepentimiento después, pero elegimos no pensar demasiado en ello para poder continuar con el trabajo. Pensamos que entendíamos el combate urbano perfectamente, pero en realidad solo entendíamos el combate urbano como queríamos que fuera. Entendíamos el combate como una operación corta y de alta intensidad, con un comienzo y un final claros. Nunca tuvimos que enfrentarnos al combate urbano como un estilo de vida, prolongado, interminable, hasta que viajamos a España y conocimos a las fuerzas especiales españolas, que veían la ciudad de una manera que nunca habíamos imaginado. El primer día que llegamos a la base de entrenamiento de las fuerzas especiales españolas, mi equipo y yo no pudimos evitar observar todo con los ojos de visitantes confiados. Lo primero que llamó la atención fue su apariencia. Nadie vestía el equipo táctico genial al que estábamos acostumbrados. Sin placas de armadura gruesas, sin gafas de visión nocturna colgando del cuello, sin fusiles cargados de accesorios. Nadie caminaba recto, con la cabeza alta, como si estuviera grabando un anuncio de reclutamiento. Vestían de forma sencilla, sus armas parecían ordinarias, algunas de sus botas viejas estaban descoloridas, pero todos parecían fuertes, curtidos por el sol, y caminaban ligeros, como gatos. Nos pusimos en fila para el saludo militar formal. Sonreí ampliamente, estreché la mano con el firme agarre americano y dije, «Genial estar aquí, deseando compartir algunas tácticas con ustedes». Lo que recibí a cambio fue una sonrisa tranquila y un apretón de manos suave, pero firme. Nadie se apresuró a responder. Nadie preguntó sobre experiencias en Irak o Afganistán. Nadie mencionó misiones secretas o medallas. Solo un oficial español, que luego supe que era nuestro instructor principal, habló una frase corta en un inglés claro, pero con un acento fuerte. Entrenamos para sobrevivir en nuestra propia ciudad, nada más. No hubo más explicaciones, ni invitación a seguir hablando. Recuerdo haber pensado en ese momento, bien, al menos saben lo que tienen que aprender de nosotros. Pero cuanto más tiempo pasamos juntos, más sentía que venían de otro mundo. Su cultura de combate no había nacido de grandes guerras u operaciones transcontinentales, sino de conflictos internos prolongados durante décadas, de ciudades tan abarrotadas que apenas había espacio para respirar, de callejones estrechos, con atascos diarios, de comunidades donde todos se conocen, y de la experiencia de tener que luchar contra un enemigo que no lleva un uniforme claro. Para nosotros, la guerra urbana era una campaña, con un inicio, objetivos, una fecha límite y un día de retirada. Pero para ellos, la guerra urbana era la vida diaria, que podía prolongarse durante años o décadas. No entrenaban para sobrevivir un día, sino para sobrevivir continuamente en una ciudad que nunca duerme y con una población que puede ser amiga y enemiga al mismo tiempo. Nunca discutieron, nunca debatieron teorías, nunca intentaron demostrar que eran mejores, pero nos observaban en silencio, con ojos tranquilos, pero profundos. Y empecé a sentir una diferencia que no podía explicar en ese momento. No era una diferencia de armas o tecnología, sino una diferencia en el espíritu de luchar contra la ciudad. No veían la ciudad como un campo de batalla. Veían la ciudad como un hogar que debían proteger y, a veces, luchar dentro de él. La primera mañana de entrenamiento real, fuimos llevados a una gran zona de práctica
que simulaba un antiguo barrio urbano, casas de 2 pisos en hilera, callejones estrechos, un pequeño mercado, coches viejos aparcados al azar. Había incluso puestos de comida y ropa, como se ven en cualquier ciudad andaluza. Todo se sentía inquietantemente realista. El instructor español explicó brevemente el escenario. Su equipo tiene la misión de moverse del punto A al punto B a través de este barrio para evacuar a una persona importante. Hay un grupo terrorista escondido en la zona. Los civiles viven su vida normal, sin más detalles. No se dijo el número de enemigos, ni su posición, ni la hora de inicio. Ni siquiera se dijo si el enemigo llevaría uniforme o ropa de civil. Pensamos, fácil, hemos entrenado este escenario 100 veces, formamos nuestra columna estándar. Yo, el líder del equipo, al frente, seguido por el punto, el fusilero y la seguridad trasera. Nos comunicábamos constantemente con auriculares. Escaneábamos cada esquina. Estábamos listos para movernos rápido y de forma decisiva. Pero lo que pasó fue que no pasó nada en los primeros 20 minutos. Caminamos por los callejones estrechos con extrema precaución, respirando suavemente, con las manos en el arma listas para disparar en todo momento. Pasamos junto a gente comprando, una mujer con un niño en brazos, un hombre fumando junto a una cafetería, niños jugando. Mirábamos a todos con sospecha, porque en nuestros simulacros cualquiera podría ser el enemigo. Este silencio nos incomodó extrañamente. Estábamos acostumbrados al entrenamiento, donde todo es claro. Un disparo al inicio, objetivos que aparecen para disparar, una cuenta atrás o una señal clara. Pero aquí no había nada. Así que empezamos a forzar la situación nosotros mismos. Decidimos movernos más rápido para llegar al destino. Aceleramos nuestro paso, aceleramos el escaneo, aceleramos la toma de cada punto clave. Pensamos, si somos más rápidos que el enemigo, ganaremos. Y ese fue el primer error. Cuanto más rápido íbamos, más jadeábamos. Más perdíamos el control de nuestro ritmo cardíaco. Más borroso veíamos, porque nuestros ojos tenían que escanear demasiado rápido. Pasamos por alto pequeños detalles. Un hombre que sacó su teléfono para tomarnos una foto, un niño corriendo para decírselo a alguien, el ladrido inoportuno de un perro. Y entonces, el enemigo apareció, pero no como esperábamos. No hubo disparos de advertencia, ni un asalto feroz en masa. Solo 2 o 3 personas que caminaron a nuestro lado y de repente levantaron sus armas desde un ángulo que no vimos a tiempo. Pudimos reaccionar, pero llegamos un poco tarde. Y en menos de 2 minutos, la mitad de nuestro equipo había sido eliminada. Nos sentamos después de la ronda, jadeando, confundidos por lo rápido que habíamos perdido. El instructor español, que había estado observando en silencio, se acercó y dijo una sola frase, con voz tranquila. Están luchando contra la ciudad, no solo contra las personas que están en ella. Esa frase dejó a todo el equipo en silencio. Habíamos oído frases así, en el aula de teoría, pero nunca sentimos su peso real hasta ese día. Pensamos que estábamos luchando contra el enemigo, pero en realidad estábamos luchando contra toda la ciudad, contra sus callejones complejos, contra el ritmo de la vida de su gente, contra su silencio engañoso y contra su infinita paciencia. Y ese día fue solo el comienzo de cómo cada instinto en el que habíamos creído empezó a fallar, poco a poco. Después del primer día de nuestra rápida derrota, los instructores españoles no nos culparon, no se rieron, ni siquiera se burlaron. Solo dijeron, mañana empezamos de nuevo. Pero el entrenamiento de los días siguientes no se parecía en nada a lo que habíamos experimentado. No nos enseñaron nuevas técnicas, ni una forma más rápida de despejar una habitación, ni a disparar con mayor precisión, ni ningún dron o equipo futurista. Lo que enseñaron fue la percepción y el sentimiento. Un día, se nos ordenó caminar por el barrio simulado al amanecer, sin más instrucciones. Simplemente, caminen hasta que yo les llame. Estábamos confundidos, pero obedecimos. Esperábamos que el enemigo apareciera en cualquier momento, así que caminamos en posición de alerta, con las manos en las armas.
escaneando cada rincón. Pero la siguiente orden del instructor fue: dejen sus armas, quiten las manos del cañón y escuchen la ciudad. Estuvimos allí inmóviles durante más de 30 minutos, escuchando el sonido de una motocicleta a lo lejos, el grito de un vendedor llamando a los clientes, el chasquido de un niño jugando con un tirachinas, el ladrido rítmico de un perro, el chirrido de una persiana metálica al abrirse, el zumbido de un ventilador de techo en un café. Al principio, sentimos que era una pérdida de tiempo, pero cuanto más escuchábamos, más podíamos distinguir qué sonidos eran normales y cuáles eran extraños. El instructor español explicó brevemente: la ciudad tiene su ritmo. Si no conoces el ritmo, te conviertes en un extraño, y la ciudad te rechaza. Otro día, se nos ordenó observar el comportamiento de los civiles. Tuvimos que sentarnos en una esquina durante horas sin movernos, sin hablar, sin hacer nada. Solo observar. Observar cómo la gente compraba en el mercado, hacia dónde miraba la gente que tomaba café, cuando reducían la velocidad los motoristas. Se nos entrenó para leer el lenguaje corporal de la ciudad, que era un comportamiento normal y que era una señal de advertencia. Lo más difícil fue ser forzados a esperar. Cada vez que queríamos movernos rápido, irrumpir, tomar una decisión decisiva, el instructor levantaba la mano y decía: esperen, esperar hasta que nos picaran las manos, esperar hasta que la paciencia estuviera casi agotada, esperar hasta que sintiéramos que si esperábamos más, moriríamos con seguridad. Pero cuando esperábamos, la situación a menudo se revelaba por sí misma. La persona que parecía sospechosa pasaba sin que nada ocurriera, o la persona que parecía ordinaria sacaba un arma justo cuando estábamos más listos. Nos obligaron a controlar nuestro instinto de lucha o huida, profundamente arraigado en cada soldado, y lo más agotador fue la lenta acumulación de presión psicológica. No nos dejaban dormir bien, nos despertaban para entrenar a las 4 a.m. Algunas noches, nos despertaban para seguir entrenando. No nos dejaban comer a tiempo. Algunos días solo recibíamos un poco de pan y queso. No había victorias claras que celebrar, ni una sola ronda en la que sintiéramos que ganamos de forma aplastante. Cada vez que terminaba una ronda, el instructor solo preguntaba: ¿todavía está vivo hoy? Si respondíamos que sí, él asentía y decía: bien, mañana lo haremos más difícil. Lentamente, empezamos a entender que este entrenamiento no estaba diseñado para hacernos mejores en el sentido que solíamos entender, sino para hacernos sobrevivir más tiempo en una ciudad que nunca da una segunda oportunidad. Esto no era entrenamiento para ganar una gran guerra, sino entrenamiento para no perder día tras día, año tras año. A mitad del entrenamiento, uno de los instructores españoles nos reunió en círculo bajo un gran árbol después de una extenuante ronda de práctica. No habló mucho, como de costumbre, pero esta vez habló durante más tiempo, con una voz tranquila y profunda. La ciudad no es solo hormigón, calles y edificios. La ciudad tiene un corazón, una memoria, hábitos, su propio ritmo de respiración. Si intentan forzarla, se resistirá. Si intentan dominarla, los consumirá lentamente. Continuó explicando lentamente, para que absorbiéramos el significado parte por parte. Para nosotros, las Fuerzas Especiales Americanas, fuimos entrenados para ver la ciudad como un objetivo que debe ser controlado. Queremos dominar las calles principales, dominar los puntos altos, dominar el ritmo del combate. Queremos usar velocidad y poder superior para forzar que todo vaya según nuestro plan. Si la ciudad se resiste, venceremos esa resistencia con fuerza. Pero para los españoles, veían la ciudad de manera opuesta. No querían controlar la ciudad, sino fusionarse con ella. Querían ser parte del ritmo de la vida diaria, en lugar de cambiar ese ritmo a su voluntad. Nosotros valoramos la velocidad. Cuanto más rápido, más seguro, más posibilidades de ganar. Pero los españoles valoraban el ritmo de la ciudad. Sabían cuándo una calle estaría vacía, cuándo estaría abarrotada, cuándo el ruido cesaría.
Si caminas al ritmo de la ciudad, no te notará. Pero si te apresuras demasiado, la ciudad te verá como un extraño. Nosotros creemos en la dominación, usando fuerza superior para obligar al enemigo a rendirse. Pero los españoles creen en la paciencia, esperar más, esperar a que el enemigo se rebele, esperar a que la situación se desarrolle por sí misma. La paciencia les había permitido sobrevivir en una ciudad de conflicto durante décadas, no ganando todos los días, sino simplemente no perdiendo ese día. En resumen, solíamos pensar que teníamos que destruir y luego reconstruir. Si un área era peligrosa, la asaltábamos y la ocupábamos. Pero los españoles elegían coexistir y adaptarse, aprender de la ciudad, usar la ciudad como escudo y proteger la ciudad mientras se protegían a sí mismos. Al día siguiente, intentamos aplicar este concepto en la misma misión, movernos del punto A al punto B. Esta vez, no nos apresuramos. Fuimos más lentos. Caminamos al ritmo de la gente del mercado. Nos detuvimos a comprar una botella de agua en un puesto para parecer ordinarios. Saludamos a un jardinero con una leve sonrisa en lugar de mirarlo fijamente. Nos detuvimos a escuchar el sonido de la ciudad, en lugar de escanear apresuradamente en busca de ángulos de disparo. El resultado nos asombró. Pasamos por los mismos puntos donde habíamos sido emboscados en rondas anteriores sin que nada sucediera. La persona que antes parecía sospechosa nos pasó sin prestar atención. Llegamos al destino sin perder ni un solo miembro del equipo. No fue porque fuéramos mejores disparando o irrumpiendo, sino porque esta vez no perturbamos el ritmo de vida de la ciudad. Comenzamos a entender verdaderamente que el combate urbano sostenible no es conquistar la ciudad, sino sobrevivir dentro de una ciudad que sigue respirando tranquilamente, incluso después de que hemos pasado. Por primera vez en nuestra vida militar, aprendimos que ir lento y mezclarse podía salvarnos mejor que usar velocidad y poder superior. La ciudad no era un enemigo a destruir, era un organismo vivo con el que teníamos que aprender a coexistir con respeto. Cerca del final de las 2 semanas de entrenamiento, fuimos lanzados al escenario más complejo y agotador que jamás habíamos experimentado en nuestra vida militar. El instructor español anunció brevemente: "Este es un escenario real que hemos enfrentado en nuestras ciudades muchas veces. Su misión es proteger a una persona importante que está siendo cazada en este barrio. Deben moverla a un punto de evacuación seguro en 4 horas. Lo que siguió fue un caos inteligentemente diseñado. Varios grupos terroristas estaban escondidos. Había rumores circulando entre los civiles. Hubo incidentes que perturbaron el ritmo diario. Atascos repentinos, pánico en el mercado, explosiones distantes e incluso noticias falsas difundidas por los actores, como alguien gritando que había una bomba en el edificio de al lado. La presión se acumuló por la falta de sueño de varios días. Teníamos hambre, estábamos cansados, nuestras mentes se ralentizaban. Al principio, comenzamos bien. Fuimos lentos, escuchamos a la ciudad, nos mezclamos, esperamos el ritmo adecuado. Pero, después de 1 hora y media, el estrés comenzó a devorarnos. La persona importante que teníamos que proteger, interpretada por un oficial español, comenzó a preguntar repetidamente cuándo llegaríamos. Hubo informes por radio de que los terroristas se acercaban. Los civiles corrían aterrorizados frente a nosotros, haciéndonos sentir que teníamos que hacer algo. Y entonces, nuestro viejo instinto nos dominó. Yo, como líder del equipo, tomé una decisión desastrosa. En lugar de esperar el ritmo, ordené acelerar. «Muévanse rápido, empujen, tenemos que salir de esta zona ahora». Comenzamos a movernos rápido, acelerando la toma de puntos clave, acelerando la irrupción en edificios para encontrar atajos, acelerando la toma de decisiones. El resultado fue un desastre. Cuanto más rápidos éramos, más reaccionaba la ciudad. Los civiles entraron en pánico al ver a un grupo de hombres armados corriendo. Los rumores se propagaron de que había un asalto.
Los terroristas actores conocieron nuestra posición porque éramos ruidosos y nos movíamos de forma destacada. En menos de 20 minutos, nuestro equipo fue aniquilado casi por completo, la persona importante fue asesinada y la misión falló por completo. Nos sentamos en el suelo, jadeando, frustrados, enojados con nosotros mismos. Algunos incluso golpearon el suelo con rabia. El instructor español se acercó lentamente, mirándonos con ojos que no culpaban, sino llenos de comprensión. Dijo una frase que resonó en el corazón de todos. Son muy buenos. Son muy fuertes. Tienen tecnología y una disciplina excelente. Pero la ciudad tiene mucha más paciencia que ustedes. No se apresura. No entra en pánico. Puede esperar más que cualquiera. Si pierden la paciencia, pierden la ciudad. Ese día fue nuestro punto de quiebre. No solo perdimos un ejercicio, perdimos las viejas creencias que habíamos sostenido durante toda nuestra vida militar. Y en esa derrota, empezamos a ver la luz del verdadero cambio. Después del punto de quiebre en ese ejercicio, nuestro equipo cambió notablemente. Nadie volvió a hablar de ese error, pero todos lo sentimos profundamente en nuestros corazones. Empezamos a hablar mucho menos que antes. Anteriormente, las conversaciones del equipo estaban llenas de análisis tácticos, debates de planes y el relato de viejas misiones para recordarnos lo buenos que éramos. Pero después de ese día, el silencio se convirtió en parte de nosotros. Empezamos a pasar más tiempo observando durante el entrenamiento. Nos sentábamos en silencio por más tiempo, escuchando la ciudad por más tiempo, observando a la gente por más tiempo, sin apresurarnos a juzgar o movernos. El instructor español notó este cambio y nos dijo un día, «Bien, ahora están empezando a escuchar, no solo el sonido de la ciudad, sino también a sus compañeros de equipo». Antes, solíamos hablar para probarnos a nosotros mismos. ¿Quién tenía la mejor idea? ¿Quién había enfrentado la situación más difícil? Pero ahora, nos escuchábamos más. Escuchábamos las preocupaciones de los más jóvenes, la sensación de fatiga de los que cargaban más peso, incluso el silencio de los que estaban estresados. La relación dentro del equipo pasó de ser un grupo de individuos talentosos a un grupo de personas que se protegían mutuamente. Empezamos a prestar atención a pequeñas cosas que antes ignorábamos. Si alguien no podía dormir por pesadillas, nos sentábamos a su lado en silencio. Si alguien se frustraba fácilmente, ayudábamos a aligerar la carga sin tener que hablar. Empezamos a entender que en la guerra urbana prolongada, la salud mental del equipo es más importante que la velocidad de despejar una habitación. Y lo más importante, la humildad comenzó a reemplazar la vieja confianza. Ya no sentíamos que éramos superiores a nuestros aliados. Ya no sentíamos que teníamos que enseñar a nadie nada. Empezamos a aceptar que había cosas que no sabíamos, y esa aceptación no nos hacía débiles, sino más fuertes. Uno de los instructores españoles me dijo en privado una noche después de la cena, «La humildad no es rendición. Es el arma más fuerte en la ciudad, porque la ciudad nunca es humilde, solo espera a que el arrogante se rinda». El último día de entrenamiento, completamos con éxito la misma misión en la que habíamos fallado antes. No fue porque fuéramos más rápidos o disparáramos mejor, sino porque fuimos más lentos, escuchamos más, esperamos más y nos protegimos más. No conquistamos la ciudad, sino que sobrevivimos en ella mientras seguía respirando tranquilamente. Y esa fue nuestra primera verdadera victoria en España. La humildad se convirtió en parte de nosotros y se convirtió en un arma que nunca supimos que teníamos. Cuando el entrenamiento en España terminó, no volvimos a casa con técnicas de despeje de habitaciones más rápidas, ni con métodos de disparo más precisos, ni con nuevos y sofisticados gadgets. No cambiamos nuestros POE principales. Todavía usamos las mismas listas de verificación, todavía practicamos los mismos simulacros, todavía creemos en la velocidad, la sorpresa y la violencia de acción. Pero lo que cambió profundamente fue nuestra perspectiva y actitud hacia el combate urbano. Hoy en día, cuando volvemos a entrenar en nuestra base, en los EEE,
Todavía enseñamos a los jóvenes soldados la misma forma de despejar una habitación, pero agregamos una parte que nunca existió antes. Les decimos, antes de irrumpir en el edificio, deténganse, escuchen la ciudad por un momento, escuchen su ritmo, miren cómo camina y habla la gente. Si se apresuran demasiado, la ciudad lo sabrá y se resistirá. Empezamos a incluir el entrenamiento de la espera en el programa, no solo esperar órdenes, sino esperar el momento realmente adecuado. Enseñamos a los soldados a observar el comportamiento de los civiles, a distinguir entre el silencio normal y el silencio peligroso. Al evaluar una situación, nos hacemos otra pregunta que nunca hicimos antes. ¿Nuestra decisión ahora hará que la ciudad se resista más? Empezamos a darle más importancia a la salud mental del equipo. Ya no los presionamos hasta el mismo punto de quiebre. Ahora sabemos que la fatiga acumulada, el estrés no atendido, hará que tomemos decisiones equivocadas en una fracción de segundo que podrían ser mortales. Y lo más importante, trajimos la humildad de vuelta. Cada vez que vamos a un entrenamiento conjunto con otras naciones aliadas, ya no empezamos enseñando. Empezamos escuchando y preguntando primero. Ahora entendemos que un país pequeño, que solíamos ver como militarmente subdesarrollado, puede tener lecciones profundas que nunca aprenderíamos de nuestras propias grandes guerras. Yo, como líder del equipo, cambié por completo la forma de liderar a mis subordinados. Ya no quiero al subordinado más inteligente en la sala de entrenamiento. Quiero al subordinado que pueda sobrevivir más tiempo en una ciudad real. Quiero a la persona que sepa esperar, escuchar, mezclarse y proteger la mente de sus compañeros de equipo. España no nos convirtió en guerreros diferentes de una manera obvia por fuera, sino que nos convirtió en guerreros más profundos y más humanos, de una manera que ningún oponente podría ver. No abandonamos lo que habíamos aprendido, simplemente agregamos una nueva capa de comprensión, y esa capa nos prepara para enfrentar la guerra urbana del futuro mejor que nunca, porque ya no vemos la ciudad solo como un campo de batalla. Empezamos a verla como un organismo vivo que debe ser respetado y con el que hay que coexistir conscientemente. El último día de entrenamiento, nos despedimos en un silencio tranquilo, sin grandes ceremonias, sin discursos, sin fotos de grupos sonrientes, sin intercambio de recuerdos llenos de insignias de unidad. Solo una corta fila frente a los instructores españoles, inmóviles. Permanecimos inmóviles. Luego, nos dimos la mano, uno por uno, un apretón de manos firme, pero silencioso. No se dijeron palabras de agradecimiento o de hasta pronto, pero todos sabíamos que el significado era más profundo que cualquier palabra. Miré a los ojos al instructor principal, el hombre que menos habló, pero que más nos enseñó, y asentí levemente. Él asintió en respuesta y sonrió un poco de lado. Subimos al coche de vuelta al aeropuerto, sin que nadie hablara, durante un buen rato. En el avión que se dirigía a los Estados Unidos, miré por la ventana, observando las nubes sobre el cielo español, y pensé en la confesión que quería registrar. Si nunca hubiéramos venido aquí, si nunca hubiéramos sido forzados a ir más despacio, nunca forzados a escuchar, nunca forzados a aceptar nuestros propios errores, probablemente seguiríamos ganando muchas batallas igual. Seguiríamos irrumpiendo y despejando edificios más rápido, asegurando áreas de la manera más decisiva y volviendo a casa con más medallas. Pero en esas victorias, podríamos haber estado perdiendo algo más importante. Podríamos haber estado perdiendo contra la ciudad a la que entramos a luchar, perdiendo contra la fatiga acumulada, perdiendo contra el odio que lentamente crecía en el corazón de los ciudadanos, perdiendo contra nuestra propia alma, que lentamente se desmoronaba sin que lo supiéramos. España no nos hizo guerreros más débiles, sino más profundos, más humanos, y lo que es más importante, con una mayor probabilidad de sobrevivir en la guerra urbana de la nueva era. Creo que las lecciones aprendidas de este pequeño aliado salvarán la vida de muchos soldados americanos en el futuro, porque el verdadero poder de un guerrero no reside en ganar todas las batallas, sino en saber cambiarse a sí mismo cuando encuentra una lección más grande.
Y la humildad es la clave para la verdadera supervivencia. Gracias, España. Gracias, Fuerzas Especiales Españolas, los silenciosos, que hicieron que un grupo de fuerzas especiales de los Estados Unidos regresara a casa con un corazón más pesado y más profundo